Bueno, entonces si somos desafiadoras, tenemos que ser conscientes que estamos en una guerra. Esa guerra es constante contra el enemigo de las almas y sabemos que jamás seremos vencidos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las condiciones que Dios nos pide para hacer nuestra salvaguarda, ¿sí? Dios está peleando junto con nosotros y nos libera de toda maquinación o arma forjada en nuestra contra. ¿Por quién? Por Satanás. Un desafiador es un conquistador, esto dice Génesis 17:8. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios nos ha enviado a invadir y conquistar. Como soldados de Cristo, antes de conquistar la tierra que nos rodea, primero tenemos que conquistar nuestra propia tierra, es decir, nuestra vida. La tierra de Canaán fue la tierra que Dios le entregó a Abraham como pacto eterno. Y también a quién? A su descendencia. Nuestra vida debe ser como Canaán, debe ser una tierra de bendición donde fluya leche y miel. Y en esto nos tenemos que concentrar. Tenemos que lograr que en nuestra vida fluya leche y miel. Éxodo 3:17 dice: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir que cada uno de estos pueblos van a tener que ser conquistados por nosotros, ¿sí? Cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque Dios les entregó la tierra de bendición, aún así tenían que erradicar a esos moradores. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Estos son siempre las 6 entidades, las 6 potestades que están en contra de cualquier cristiano. Estos moradores estaban plantados allí. Josué 6, verso 20 y 21 dice: el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto, derecho hacia adelante, denota determinación, ¿sí? Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: mujeres, hombres, jóvenes, viejos, hasta bueyes, ovejas y asnos. Es decir, no dejaron nada. Nosotros tenemos que destruir en nosotros todo vestigio de cualquier potestad que haya podido gobernar o gobierne nuestra vida, sea porque nosotros le abrimos la puerta, sea porque la puerta se la abrieron nuestros ancestros. Y esa destrucción tiene que ser interna y tiene que ser externa, porque externamente se tiene que ver también lo que hemos logrado internamente, porque es lo que los demás ven, ¿sí? Jehová le dio instrucciones a Josué para que no se alineara con los pueblos de esos lugares, sino que más bien los destruyera, y se lo dijo clarito, que los tenía que destruir. Conquistar es cambiar de monarca, de reino y de leyes. Esta es nuestra revelación. Monarca. Monarca, reino y leyes. Cuando estábamos en el mundo, estábamos en pacto con esos moradores, ¿sí? Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. Entonces tenemos que alinearnos con el plan de Dios. Hay moradores en nuestra vida que entraron cuando éramos hijos de desobediencia. Y esto lo leemos en Efesios 2.
verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satán, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si Jesús ha producido un cambio, nosotros tenemos que demostrar interna y externamente, no solamente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sino por nuestras obras y por nuestra apariencia externa, que hemos abandonado nuestra voluntad de morar en esos lugares equivocados, ¿sí? O presa de esas potestades, ¿sí? Esos moradores están plantados entre nosotros y la bendición que nos pertenece también está plantada en nosotros. Nosotros la tenemos que arrebatar. Ahí podríamos dividir en 10 los enemigos que tenemos que conquistar. Uno es el miedo. El miedo nos paraliza, por eso la palabra dice esforzaos y sed valientes. El miedo paraliza nuestras mejores intenciones. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento y la decisión de restauración. Para eso tenemos que decidirnos, por eso Jesús preguntaba, ¿tú lo crees? Segundo, la preocupación. La preocupación controla nuestro tiempo. ¿Sí? Estar preocupado por nosotros, por la plata, por lo que vamos a pagar, cómo vamos a pagar, qué vamos a comer, que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestro marido, que nuestro, etcétera, que nuestro trabajo, que nuestro jefe, que un compañero de trabajo, son preocupaciones. Y esto termina controlando todo nuestro tiempo. Entonces nosotros, en vez de estar preocupados, tenemos que estar ocupados en solucionar estas cosas, enfrentándolas, ¿sí? La solución también pasa por el arrepentimiento y la decisión de restauración, igual que en el punto anterior. El orgullo, tercero, el orgullo. Tercero, el orgullo, que encubre nuestras debilidades. En general, la persona que es orgullosa lo que no quiere mostrar es lo que supone que es una debilidad. El orgullo es lo contrario de la mansedumbre y de la humildad. No nos permite recibir de parte de Dios lo que Él proyecta en nosotros. Entonces, ¿nosotros qué terminamos reflejando? Arrogancia y altivez. ¿Cuál es la solución al orgullo? Es un poco más amplia que los puntos anteriores. Tiene que haber primero arrepentimiento del orgullo, volver del orgullo a la mansedumbre. Tiene que haber restitución, aquí se cumplen las 3 reglas, ¿no? El arrepentimiento, la restitución, y tiene que haber una decisión, o sea que yo tengo que hacer un paso más, que es restaurarme a la humildad y a la mansedumbre. Entonces recordamos, son 3 cosas: arrepentimiento, restitución y restauración. La desobediencia es un ataque frontal contra Dios. El que desobedece a Dios no reconoce la autoridad de Dios. Se rebela contra Él, confronta y termina siendo una presa fácil de los caprichos de Satanás. Aquí, para solucionar esto, necesitamos arrepentimiento y transformación. Y la desobediencia es
amplia, o sea, tiene muchas maneras de expresión, muchas maneras de concretarse, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene una nariz muy prominente, entonces dice, no me gusta, se mira al espejo y se desprecia, o se siente disminuido, porque se fija en la nariz de otro. Ahí está cometiendo dos faltas, no solamente una, porque hay un decirle a Dios, no me gusta cómo me hiciste, y además hay un deseo de algo ajeno, me gusta la nariz de fulanito, menganita, ¿no? Siempre pienso en este músico Michael Jackson, que se transformó hasta que parecía una mujer, pero hasta su piel transformó, el color de su piel, o sea, despreció absolutamente todo lo que Dios le había dado como tal, ¿no? Y esto lo llevó a la muerte física, lo llevó a la muerte espiritual porque no estaba contento, a padecer dolores, a la adicción, lo llevó a un montón de cosas. Entonces esa desobediencia, dejar de obedecer lo que Dios había hecho en él y cómo lo había hecho, se traduce en un montón de maneras distintas en esa desobediencia. Quinto, el egoísmo. El egoísmo es la exaltación del yo, que no es lo mismo que el orgullo. La exaltación del yo. El egoísta antepone el interés propio al ajeno. Es el que dice yo y mis cosas son primero, el resto que se arregle. El egoísmo nunca ve las necesidades ajenas. Tampoco las va a suplir, tampoco va a colaborar. Esto requiere también tres cosas: arrepentimiento, restitución y decisión de restauración. Arrepentimiento, restitución y decisión de restauración del carácter. La timidez, sexto, la timidez. Tímido es aquel que tiene falta de seguridad y confianza en sí mismo. La timidez provoca aislamiento. Denota un complejo de inferioridad y podemos unirlo a lo que dijimos antes, ¿no? A la desobediencia. En definitiva, se une con la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho con todas las capacidades que necesitamos en nuestro interior. Todo lo que necesitamos para sobrellevar los embates de este mundo lo tenemos dentro nuestro, dice la palabra. Entonces, si yo me refugio en la timidez y siempre estoy queriendo que otro haga por mí las cosas, que otro ponga la cara, que a mí no me digan, que me escondo, que esto, en realidad estoy desobedeciendo a Dios de alguna manera, porque le estoy diciendo, no, lo que pusiste en mí es insuficiente, ¿no? Y esto ata la boca, ¿no? El tímido dice yo no puedo, y entonces termina atando no solamente su boca, sino todas sus acciones. La solución es el arrepentimiento y la restauración de carácter. La desconfianza es el prejuicio o sentimiento negativo que yo tengo sobre otro o sobre un grupo de personas. La desconfianza tiene la característica de neutralizar la creatividad y el logro de metas. Quiere decir que no solamente me aleja, sino que neutraliza cualquier cosa que pudiera surgir. ¿Por qué? Porque le tengo desconfianza. El arrepentimiento es la solución sumado a la restitución y la restauración de carácter. Quiere decir que hay varias cosas que van unidas a la restauración de carácter.
El rechazo viene como respuesta emocional a no sentirse amado y aceptado. Pero esto es no sentirse amado y aceptado por las personas. Y generalmente viene unido a una mala experiencia de vida. Y esto entonces nos lleva al aislamiento. ¿Te acuerdas que hay otra cosa que te lleva al aislamiento, que es la timidez, ¿no? Entonces, lo que teme la persona que tiene este sentimiento es volver a ser rechazado, ¿no? Entonces, también de alguna manera le estamos diciendo a Dios, no me diste todo lo que yo necesitaba. La solución es el arrepentimiento, también la restauración, y la restauración de carácter y la restitución. Ahora después vamos a ver qué es la restitución. 9, el rencor. Fijarse que cada una de las cosas que estamos viendo son cosas que afectan lo almático o lo espiritual. Lo almático, claro, lo almático. El rencor es un sentimiento de hostilidad contra alguien. Y esto tiene una característica muy especial, porque la palabra dice que es una plantación, o sea, es algo que siembra el enemigo. Es una plantación satánica que viene a reemplazar el espacio del corazón. Un corazón que tiene que ser de carne, Satanás le planta esta semilla de rencor y el rencor endurece el corazón. Moraleja, cuando encontramos personas de corazón duro, en general su raíz es el rencor. Con estas cosas también aprendemos a conocer a los demás y saber qué es lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Qué cosa lo está trabando. Entonces, dice que va en contra de la naturaleza de Dios y produce, obviamente, maldición en nuestra vida, ¿no? En contra de la naturaleza de Dios. La solución es el arrepentimiento, la restitución, la sanidad de corazón y la restauración del carácter. Acá son 4 las herramientas que tenemos para luchar contra el rencor. Y finalmente, las maldiciones propiamente dichas, que vienen de todos los estilos y colores, desde las generacionales hasta las autoprovocadas. Y controlan nuestra vida actual y controlan también nuestra vida futura. Siempre se antepone o se pone delante de la bendición, la maldición, para no permitir que nosotros alcancemos esa bendición. Y puede llegar incluso a ponernos en una encrucijada entre la vida y la muerte. Entonces ahora estaría bueno que viéramos qué es la restitución. Vamos a buscar nuestro librito de la restitución acá. Este libro se llama La Ley del Reconocimiento. La Ley del Reconocimiento, de Mike Murdock. Y la Ley del Reconocimiento habla justamente de la restitución. Está un poco viejito, pero ya lo voy a encontrar. Reconocer.
estoy encontrando la página. Restauración, dijimos, ¿no? No puede haber restauración sin que haya primero restitución, porque yo tengo que restituir al estado anterior, tengo que poner las cosas como debían ser primero, y después recién puedo lograr que haya una restauración del carácter, por ejemplo. Pero primero tengo que poner al sujeto en su lugar de hijo original, ¿sí? Entonces recién después voy a poder restaurar su condición, ¿sí? Y podrá tener allí, va a tener recién las posibilidades de llegar al lugar que Dios tenía pensado para él. ¿Ok? Bueno, ahora en el intermedio voy a buscar, porque se me perdió la página, se me cayó el papelito, y voy a buscar la definición y la voy a compartir. Muchas veces descubrimos que todavía tenemos enemigos internos. Hay veces que nos mantenemos ocultos por creer que carecemos de la fuerza para erradicarlos. Entonces es ahí cuando debemos esforzarnos. Esfuérzate, dice la palabra en Josué, ¿sí? Otras veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que no los tenemos, especialmente si somos ministros y pensamos que todo está bien. Esto de pensar que todo está bien suele ser un engaño para el ministro. Acordarnos que estamos hablando del ministro, de las cosas en las que no tiene que caer engañado un ministro de la palabra. Lo peor de todo es que algunas veces, para salirnos con lo que queremos, hemos usado las muletillas o excusas para justificar nuestras derrotas. Y las excusas nos hacen huir de la responsabilidad. Excusa y responsabilidad están enfrentados, ¿sí? En ocasiones rechazamos la corrección por inseguridad, por orgullo, etc. O por no tener un consejo a tiempo, ¿sí? Que nos consuele y nos amoneste a la vez con amor, sin humillarnos. Entonces, esto mismo también tenemos que ver, porque yo puedo amonestar a alguien, pero tengo que hacerlo con amor, sin humillarlo. A veces hay subyugación con oración, con ayuno, con guerra, pero no erradicación de nuestros enemigos. A veces los subyugamos, pero no los erradicamos. Entonces, subyugar y erradicar también están enfrentados. Dios quiere que los erradiquemos, que los saquemos de raíz totalmente. Esto es lo que le dijo al pueblo cuando le dijo que iba a entregarle esa tierra tan especial. Y no tienen que quedar vestigios. Si queda un solo vestigio, Satanás siempre te va a perseguir. Y te persigue por lo más débil. Si lo más débil es el carácter, te va a perseguir por las debilidades de carácter. Te va a perseguir porque sos obsesivo, te va a perseguir porque sos perseguido, te perseguís con un pensamiento, te va a perseguir porque tenés la tendencia a dejar las cosas de lado, te va a perseguir porque sos lento o tenés fiaca para hacer las cosas. Entonces siempre nos persigue por las debilidades de carácter. Si viene alguien y te dice una cosa de mal talante, y vos en lugar de enfrentarlo y decirle, mira, esto que me dijiste no es así, por esto y por esto, o el modo que utilizaste no es correcto, en adelante tenés que hacerlo de otra manera. Si en lugar de eso yo me escondo, la persona se queda pensando, hago dos cosas mal en realidad. La persona se queda pensando que lo que hizo está bien y lo sigue haciendo, no cambia, no modifica nunca. En consecuencia, yo lo estoy poniendo a él en ocasión de pecado, porque le estoy permitiendo de alguna manera que siga en la vida
cometiendo los mismos errores. Y por el otro lado estoy cometiendo un error conmigo mismo porque me estoy escondiendo, en lugar de ser cabeza soy cola. Y eso no es lo que Dios dijo. Entonces en realidad estoy diciéndole a Dios que no me hizo bien. En Éxodo 19:5 se habla de la conquista. Y en Isaías 18:2 Dios nos habla de quiénes son los conquistadores. Isaías dice: andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura, y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Entonces dice, mensajeros veloces, son los que luchan usando los sentidos, son los que luchan usando la palabra de Dios y con la espada del Espíritu. Con ella arremeten contra las maquinaciones. ¿Cómo arremeto contra Satanás? Arremeto usando la palabra como espada, ¿sí? Por eso tengo que conocer la palabra, por eso tengo que hacer el devocional, por eso tengo que leer la Biblia completa, no los pasajes que a mí me gustan o me parecen, o hago pirinola evangélica, ay, a ver, dónde me toca hoy, abro en cualquier lado y leo. Eso no es conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un sistema, es un plan, esto es lo que dice la propia palabra, que este es el plan de Dios y yo tengo que conocerlo. Para entender un plan, tengo que ver cómo está hecho y tengo que conocerlo completo. No puedo empezar por una cosa, seguir por cualquier otra que se me da la gana y llegar al final del plan. Entre medio me perdí de un montón de cosas y termino sin entender. Elevada estatura es la posición del creyente a la mano derecha del Padre. Ahora, para estar a la mano derecha de Dios, que es la mano de justicia, ¿qué tengo que hacer? Como decía al principio, tengo que oír sus mandamientos y cumplirlos. ¿Sí? Tez brillante habla de la santidad y el testimonio que yo tengo que dar. ¿Sí? Esa es la tez brillante que nosotros tenemos que mostrar. Conjuntamente con el arrepentimiento, santidad es el poder más grande que tiene un creyente. Es el buen testimonio. Es lo que produce mi credibilidad. Pueblo temible porque habla de la autoridad espiritual, ¿sí?, que tiene el creyente. No estamos desamparados a merced de Satanás. Tenemos autoridad delegada por Cristo. Cuando Jesús decía, os doy poder para, ¿sí?, para enfrentar todas las maquinaciones y acechanzas y vencerlas. ¿Sí? Quiere decir que tiene dos maneras de actuar el enemigo, maquinaciones y acechanzas. Mediante las maquinaciones hace su plan, en las acechanzas arremete contra nosotros. Por eso dice resistid al diablo, porque él está poniendo oposición contra nosotros. Si nosotros no hacemos resistencia, nunca lo vamos a sacar de nosotros, Y saber que en Cristo siempre vamos a hacer proezas. Dice también fuerte, no desfallecemos ni nos amedrentamos. Dios es el que aumenta nuestra fuerza. No somos fuertes por nosotros mismos. Somos fuertes porque el mayor poder que existe, es decir, Dios, mora en nosotros. Conquistadora, dice de nosotros gente conquistadora. Invasores de territorio, quiere decir conquistador. Y también nos llama rescatadores de botín. Quiere decir que no solamente vamos por el territorio, sino que una vez
vencido el enemigo, tenemos que traer el botín. Los cristianos estamos acostumbrados a no recoger el botín y a no pedir el botín. Pero después de una batalla siempre hay un botín y tenemos que pedirlo. Tenemos que rescatar ese botín. Fuimos rescatados para invadir el territorio de Satanás, vencer y rescatar todo lo que Satanás nos había robado. Y por último dice que vivimos en una tierra surcada por ríos. El reino de Dios no es un reino en quiebra, todo río trae prosperidad. Y también habla de provisión, que es vencer la pobreza y la escasez, que son las dos cosas que siempre nos persiguen, que persiguen al creyente, la pobreza y la escasez. Habla que somos bendecidos y prósperos, plantados junto a corrientes de agua y de bendición. Cuando yo tengo un terreno donde hay agua de buena calidad, tengo prosperidad, porque cualquier cosa que siembre va a prosperar, ¿cierto? Va a crecer, para que el propósito de Dios se cumpla en la tierra y para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracia a Dios. Si nos apropiamos de las promesas de Isaías 18:2, nos da una descripción de nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos la promesa de la bendición, pero hay... ¿Puedo leer esa? Isaías 18. Es lo que acabamos de leer. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez blanca, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. 18, 22. 2. Tenemos la promesa de bendición, pero hay un precio que pagar. Si queremos conquistar estas bendiciones, tenemos que conquistar nuestro interior primero. Con esfuerzo, con heroísmo y con firme decisión. ¿Qué hace falta? Esfuerzo, heroísmo y decisión. Son 3 cosas. El Espíritu Santo es quien nos va a revelar los moradores que tenemos dentro nuestro y que aún no han sido desalojados por nosotros. Sí. Esfuerzo, heroísmo, ¿qué más? Esfuerzo, heroísmo y decisión. ¿Con esto conquistamos? Nuestro interior. Satanás no puede controlar nuestros resultados. Hay que tomar la decisión de arrepentirnos, de continuar viviendo con la mentira de que todo está bien. La mentira no es más grande que la verdad. ¿Y cómo lo vemos? Porque no avanzamos. Si no estoy avanzando, estoy viviendo una mentira. Hay que tomar la decisión de que somos grandes. ¿Cómo era el nombre del libro ese? Este es el libro de Conquistando los Corazones, Liderazgo. ¿Y cómo era lo que Jesús mora en nosotros. ¿Cómo era lo que dijo de la mentira, pastora? Uy, no me acuerdo. Dije que si no estamos avanzando, estamos viviendo una mentira. Mi vida tiene que tener avance permanente, porque Dios suma y multiplica todo el tiempo. ¿Cómo hago para romper esa mentira y poder avanzar? Bueno, justamente pidiéndole al Espíritu Santo
que te dé la revelación de cuál es el enemigo que todavía no desalojaste. Una vez identificado uno de esos 10 enemigos que hemos visto, vos tenés la herramienta que será siempre el arrepentimiento, y luego verás si tenés que restituir, O sea que- perdón, perdón. primero restituir y después restaurar, ¿sí?, el carácter, o si solamente tenés que restituir. Dependiendo de cuál sea el enemigo, porque cada enemigo pone oposición Diferente manera. en una forma distinta, claro.